Adelante. Bien, bueno, ahora vamos a presentar la siguiente mesa del día, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando lo que tiene que ver con dolor. Espera que se me acaba de apagar la pantalla ahí. Todo lo que tiene que ver con dolor va a hablar el doctor Henry Moore en primera instancia, después la doctora Natalia Rojas. Denme un segundo, que como todo que uno tiene preparado, le falla a la que no le tiene que fallar, que a mí. Ahora sí. La mesa se llama Dolor en la enfermedad de Parkinson, la relación que tiene con otras enfermedades, la evaluación y escalas de dolor, así como también tratamientos. Primero vamos a escuchar al doctor Henry Moore, él es neurólogo especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, es profesor asociado de neurología clínica de la Universidad de Miami y él ahora también nos va a ampliar un poco cuál es su experiencia actual. Doctor, adelante. Eh, Necesito que me den autorización para empezar el video. Ok, perfecto. Ahí ya está. Perfecto. Ok. Entonces, muy buenos días. Mi nombre es el doctor Henry Moore. Trabajo como me presentó María Fernanda en la Universidad de Miami. Soy profesor de neurología especializado en movimientos involuntarios. Ante todo, un gusto de estar con ustedes y poder compartir esta mesa redonda con también la doctora Natalie González acerca de un tema muy importante que a veces no pasa no es muy común hablar de él, acerca del dolor en el Parkinson. Muchas veces pensamos que el dolor no es realmente parte de los síntomas de Parkinson y lo dejamos ir. Y al mismo tiempo los pacientes se quejan de él. Y muchos médicos, especialistas, tratan de atribuirlo a otras enfermedades, pero hay veces que el dolor pudiera estar asociado con el Parkinson realmente, y ese es el centro de la presentación de hoy. Entonces vamos a hablar primero vamos a hacer una pequeña introducción acerca del dolor en la enfermedad de Parkinson. Luego hablaremos de las características clínicas, de cómo se presenta ese dolor en los pacientes con Parkinson. Luego hablaremos un poco de los números, qué tan frecuente puede ser y qué factores de riesgo pueden tener los pacientes para presentarlo. Y finalmente yo voy a concluir esta parte de la presentación con un pequeño slide donde voy a tratar de explicar de alguna manera cómo es que se produce el dolor y cómo se produce el dolor en pacientes con Parkinson. Y finalmente la doctora Natalia González nos va a hablar de el tratamiento, de qué estrategias nosotros podríamos tener para poder combatir el dolor y si es que hay una sola receta para ello o hay múltiples diferentes estrategias dependiendo al tipo de dolor. Entonces, empecemos con la introducción y la introducción habla inicialmente de lo que es el dolor. Y esta es una definición muy general, no tiene que ver con el Parkinson. Entonces, es una función vital el dolor, es una característica, es una función vital del sistema nervioso, ya que le provee al cuerpo, al organismo, o sea, a la persona, el aviso ante una potencial injuria. Vamos a suponer que usted por algún motivo se estaba bañando y pone el agua demasiado caliente, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema en el organismo que le diga a usted, bueno, está muy caliente y te vas a quemar, vamos a enfriar el agua un poquito más para que no haya daño. Ese es el sistema del dolor. Y se imaginan ustedes qué pasaría si no tuviéramos ese sistema. Imagínense que usted está caminando sin zapatos por su casa porque usted se siente más cómodo así. De pronto hay un pequeño clavo o un pequeño pedazo de vidrio y usted se lo clava. Si usted no sintiera el dolor, usted seguiría caminando y probablemente la herida producida por el clavo o el vidrio se infectaría y eso generaría un problema y se daría cuenta cuando probablemente tenga el pie hinchado, ya un poco tarde para detectar la injuria. Entonces, el dolor nos protege y es bueno y es nuestro amigo, a pesar de la figura que ustedes ven ahí, que nosotros asociamos al dolor contra algo malo. Bueno, es algo malo en el sentido de que lo sentimos de una forma intensa, molestosa, pero en realidad nos trata de avisar acerca de alguna potencial injuria.
Y el dolor involucra ambos, una experiencia sensorial, porque es el sentido del tacto, es el que nos permite distinguir el dolor, pero también hay una experiencia emocional, donde experiencias previas que nosotros hayamos tenido con el dolor van a influenciar en el dolor. Si nosotros ya hemos tenido experiencias previas con ese dolor, es probable que lo sintamos más intenso. Creencias acerca del dolor, sin la familia, nuestros padres, abuelos, primos, han tenido experiencias muy terribles con el dolor, es probable que, que eso influya en cómo nosotros vamos a percibir el dolor. De hecho, el miedo y la ansiedad también son factores que influyen. Pacientes muy ansiosos pueden tener una percepción mayor de lo normal que el dolor. Entonces, este señor es el doctor James Parkinson y él es el que escribió la primera descripción de lo que era los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y lo hizo en observaciones que hizo de algunos pacientes que tenían estos síntomas, pacientes que tenían temblor, pacientes que tenían rigidez, lentitud y una marcha anormal. Y le llamó a este escrito el ensayo de la parálisis agitada para describir estos pacientes. Bueno, si usted leyera este ensayo, él en alguno de los párrafos menciona que estos pacientes pueden presentar un dolor reumático, le llama el reumático como un dolor articular, que se extiende hasta los brazos y dedos. O sea, no interesa la descripción porque es una descripción hecha en el año 1817, pero importante saber que él ya mencionaba que algunos de estos pacientes podían presentar dolor aún al inicio de la descripción de la enfermedad. Bueno, luego este neurólogo inglés, el doctor William Richard Gowers, al que se le atribuyen muchas cosas interesantes, incluido este dibujito que ustedes ven acá abajo de la persona con Parkinson, un poquito encorvada. Él menciona también al dolor como un síntoma de Parkinson. Y luego, bueno, ya neurólogos más prominentes y mucho más adelante han contribuido a decir que sí, efectivamente, el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson temprano, EP significa enfermedad de Parkinson, el síntoma es el síntoma no motor, o sea, no asociado con el movimiento, más molesto. O sea, al inicio puede ser muy molestoso y después de los tres síntomas motores como lentitud, temblor y rigidez. Y en el Parkinson avanzado, en el paciente más avanzado, es también considerado el sexto síntoma más molesto. O sea, está ahí en la lista de los top 10, ¿no? Los 10 más grandes síntomas del paciente con Parkinson. A menudo el dolor no es reconocido y a menudo permanece fuera del reporte del paciente, o sea, hasta en 40% de los pacientes. O sea, el paciente piensa que el dolor no tiene nada que ver con el Parkinson y no se lo cuenta al doctor. Simplemente el doctor jamás se entera. Y a veces esta idea hay que cambiarla. Algunas características clínicas. Sabemos nosotros, y eso creo que ya lo deben haber escuchado ustedes, pero no está de mal repetirlo, el Parkinson tiene varios síntomas. Los síntomas en los cuales nosotros basamos el diagnóstico son los síntomas del movimiento, que son el enlentecimiento, la rigidez y el temblor, sobre todo en reposo, en una extremidad, sea brazo o pierna. Y así empieza el paciente, va al doctor y el doctor lo diagnostica con Parkinson. Muy bien, conforme avanza la enfermedad existen otros problemas que ocurren, como problemas al caminar, el paciente se queda pegado al suelo, pierde el balance y se cae muchas veces para atrás, otras veces para adelante, y comienza a tener posturas anormales, como ustedes veían en la gráfica en el slide anterior, con el cuerpo un poco encorvado hacia adelante. Esto lleva a caídas, que es el principal problema en el Parkinson avanzado. Pero sabemos que estos síntomas que están en la punta del iceberg, estos síntomas de arriba, no son más que síntomas que no son la gran mayoría de los que presenta el paciente con Parkinson, y que por debajo de esta punta del iceberg hay un montón de síntomas no motores, no asociados al movimiento, que pueden presentar estos pacientes, como por ejemplo, y ustedes lo pueden leer ahí, depresión, ansiedad, enlentecimiento mental, o sea, problemas de memoria, incapacidad para hacer múltiples cosas al mismo tiempo, y mareos al ponerse de pie, estreñimiento, problemas para orinar, el paciente tiene la sensación de orinar muy frecuentemente, problemas de erección,
múltiples problemas del sueño, y en amarillito les he dejado ahí como recordatorio dolor. Y el dolor es un síntoma que se puede presentar en el Parkinson, muchas veces inicialmente. Y acá hay una gráfica un poquito más compleja que les explica a ustedes más o menos el paciente con Parkinson. Y ustedes donde ven la línea azul vertical, donde dice 0, es en el momento en que le hacemos el diagnóstico al paciente. Cuando se le hace el diagnóstico, quiere decir que ya tiene que tener lentitud, rigidez o temblores para que el doctor le haga el diagnóstico clínico. Pero sabemos nosotros que hasta 20 años antes de ese momento ya empezó el Parkinson en el cerebro. Empezó, está ahí, pero no lo podemos detectar todavía nosotros los neurólogos clínicos. Y algunos de los síntomas que se dan al inicio, algunos son el estreñimiento, pérdida de la sensación del olfato. Algunos de estos síntomas pudiera ser, y ahí ustedes lo ven arribita en amarillo, el dolor, que es el pain, P-A-I-N, que le llamamos al dolor. Muy bien, y este dolor puede presentarse desde antes del diagnóstico clínico e incluso continuarse, y lo ven en la parte de abajo, el dolor se continúa en amarillo conforme avanza la enfermedad. Uno de los síntomas que se ven muy a menudo y que nosotros ya parece que los ortopedistas se están dando cuenta que es así, es el dolor de hombro. Entonces, si usted tiene una persona que se queja de dolor de hombro, en los tiempos antiguos, antes de pensar en el Parkinson, pensábamos, bueno, de repente ha habido un daño en un ligamento, el paciente usa un ejercicio extremo, se le solió un tendón, etcétera, y eso le llamamos hombro congelado, quiere decir que el hombro no se podía mover por el dolor y por la rigidez en esa zona. Pero ahora se sabe que muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson, antes de tener los síntomas clínicos, antes de tener rigidez, lentitud y problemas de la marcha y temblores, pueden tener el dolor de hombro. Y cuando van al ortopedista, el ortopedista pues les hace el MRI, que es la resonancia magnética, les hace los estudios y determina que sí, hay un tendón que está dañado ahí en el hombro. Pero generalmente ese hombro dañado es el hombro donde ya han empezado los síntomas de Parkinson. Y cuando lo examinamos nosotros, los neurólogos, en ese punto, si el ortopedista nos lo manda, ya vemos que ya el paciente está teniendo probablemente en ese lado temblor, rigidez. Y es probable que la rigidez y la lentitud de ese hombro genere un estrés adicional, como una sobretensión en los ligamentos del hombro de esa zona, y es por eso que se genera el dolor. Entonces, hay muchas clasificaciones de dolor, pero una de las que le voy a mencionar rápidamente es esta que habla del dolor, que puede ser musculoesquelético, distónico, neuropático, central, y una variante adicional que le llamamos acaticia, lo voy a desarrollar a continuación, y otros dolores. Vamos a empezar con el primero, que es el musculoesquelético. Este dolor es el 70% en los pacientes con Parkinson. O sea, el 70% de los dolores que el paciente con Parkinson nos menciona son musculoesqueléticos. ¿Qué significa? Es un dolor que viene pues del músculo, ¿no? De la articulación, del hueso, de la zona, que se caracteriza por dolor, espasmos musculares, como le mencioné, el hombro, ¿no? Hombro congelado, o sea, el hombro que no lo puedo mover porque me duele demasiado. A veces dolor de espalda también, dolor lumbar, espalda baja. Y esto puede ser, como les expliqué, debido a la rigidez, debido a la enfermedad de Parkinson, que genera poca movilidad en el hombro, tensión en los ligamentos, y eso genera el dolor. Y eso se asocia, como les mencioné, a enfermedad ortopédica o reumatológica. Muchos de estos pacientes acaban en el ortopedista, que a veces les hace incluso cirugías para aliviar esta situación. Y como arte de magia, muchos de estos pacientes después de la cirugía comienzan ya el temblor. Comienzan a temblar y entonces el ortopedista le dice, bueno, temblor no es problema del hombro, vaya usted al neurólogo. Y ahí es donde el neurólogo le hace el diagnóstico. Entonces, aquí está un ejemplo, como ven acá en la diapositiva, del dolor de hombro lo que llamamos el hombro congelado. Las enfermedades de los pacientes con Parkinson tienen 21 veces más posibilidad de desarrollar de hombro que el paciente que no tiene enfermedad de Parkinson. Y de hecho, cuando se hace, como les expliqué, la resonancia magnética nuclear del hombro, o sea, la imagen del hombro, hay injuria, hay daño de los ligamentos de la zona, de las articulaciones, debido a este estrés, esta tensión, debido a la rigidez. Eso correlaciona con la escala de Parkinson. La escala de Parkinson se llama UPDRS. Quiere decir, conforme más severos se vuelven los síntomas de Parkinson, puede ser que el dolor se vuelva más intenso, hasta que es tratado el Parkinson.
Aquí hay otras cosas interesantes. Muchos pacientes con enfermedad de Parkinson también desarrollan deformaciones, ya sea en la mano y en el pie. En la mano adoptan esta postura con flexión aquí en esta articulación de los nudillos y luego extensión en la parte media para terminar en una flexión final de la punta del dedo. Le llamamos esto la mano ostriatal. Y esto a veces puede generar dolor, a veces no, y es debido al Parkinson. Y en el pie puede ocurrir esto, la extensión del dedo gordo del pie, que puede ocurrir con dolor debido a anormalidades en esta parte. Generalmente, a diferencia de la artritis normal, no hay inflamación, solamente esta deformación. El otro tipo de dolor es el dolor distónico, es el dolor básicamente producido por espasmos, contracturas musculares continuas que ocurren en el paciente con Parkinson. Lo interesante de esto es que puede ocurrir relacionado a la dosis de la medicina. Muchos de estos pacientes dicen que este dolor o este espasmo que hace que la articulación o el miembro se mueva, como por ejemplo esta chica, ve usted el pie desviado hacia adentro, una distonia de pierna o de pie, ocurre generalmente cuando se les va el efecto de la carbidopa-levodopa, o sea, de la dopamina, o sea, cuando el paciente ya se le está acabando el efecto del medicamento. A veces ocurre en la mañana, antes de que reciba el medicamento, o cuando está en el pico más alto del medicamento. Generalmente esta anormalidad, esta distonia, este espasmo se da en las piernas en el paciente con Parkinson y a veces se asocia a ciertas mutaciones genéticas, pero puede no tener mutaciones genéticas y tener. Y aquí les explico esto que ya se lo deben haber explicado, pero cuando uno, conforme avanza la enfermedad y toma la pastilla carbidopa, levodopa, usted ve la pastilla y si usted se ubica en el comienzo de la gráfica, ve que usted es como un sub y baja. Usted toma la pastilla, se siente muy bien y luego se va el efecto de la pastilla. Al comienzo de la enfermedad de Parkinson no hay ningún problema, usted toma la pastilla cada 7 horas y le va muy bien durante el día. Conforme avanza la enfermedad, se le acorta el efecto del medicamento y ahora cuando toma la pastilla le demora 30 minutos en trabajar, a veces 40, a veces una hora, y no le trabaja por las 7 horas, le trabaja 3, le trabaja 4 horas. Y a esos momentos es que ocurre lo que le llamamos el tiempo off. Off quiere decir cuando el medicamento no está trabajando a pesar que usted lo tomó. Durante el tiempo off es que se producen estas contracturas llamadas distonias, estos espasmos musculares, ya sea en las manos o en las piernas, que generan dolor. El otro tipo de dolor es el dolor neuropático. Neuropático viene de nervio, quiere decir es un dolor debido a daño en nervio directamente. El dolor neuropático puede ser en las raíces de los nervios. Los nervios se originan como una plantita en la columna y salen de la columna y van, por ejemplo, hasta la punta de los dedos de los pies. Y lo mismo salen de la columna hasta la punta de los dedos de las manos. Y si el dolor se origina por daño en las raíces junto a la columna, le llamamos radicular, y si se origina en las puntas, como en la manito de aquí, entonces se llamaría un dolor de nervio periférico. Lo interesante de saber es que el paciente con Parkinson necesita levodopa y muchas veces esa levodopa por sí misma puede generar daños químicos o elevación de químicos que generen dolor o neuropatía, le llamamos dolor por daño en los nervios periféricos. Acuérdese también que la enfermedad de Parkinson no solamente daña el cerebro, sino también los nervios que están bajo la piel que generan sensaciones de dolor y también eso puede ser uno de los orígenes de dolor o neuropatía en pacientes con Parkinson. El otro tipo de dolor menos frecuente es el dolor central, le llamamos central porque viene del sistema nervioso central. Es un dolor más vago, más inespecífico, como un dolor de estómago muy global, que a veces se da en los pacientes con Parkinson, especialmente también cuando se les va el efecto, la levodopa, y generalmente se asocia a otros síntomas como reflujo, sensación de que la comida se quiere regresar o sensación de falta de aire. Y generalmente se asocia, como mencioné, cuando el efecto del medicamento baja. Finalmente, hay otro tipo de, no dolor, sino es otro tipo de síntoma que se asocia con dolor, que se llama acaticia, que también se puede dar en pacientes con Parkinson. Es una sensación de intranquilidad. El paciente no puede estar quieto, tiene que moverse y tiene que desplazarse, ¿no? Y esto se puede dar, hay veces, en pacientes con la enfermedad de Parkinson y hay veces se asocia a una sensación interna de dolor. Y finalmente hay otros tipos de dolores mucho más raros. Hay gente que viene con dolores en la boca o dolores genitales que coinciden cuando se va el efecto de la levodopa. Entonces, el tratamiento de dolor, obviamente, ¿cuál sería? Corregir la duración de la levodopa, hacer que dure más con cierto medicamento o darla más frecuente.
Muy bien, la prevalencia del dolor es alta, más de 80% de los pacientes. En un estudio, como ven acá, 24 de los pacientes con Parkinson reportaron hasta dos tipos de dolor. El dolor de espalda también es muy frecuente y se ve hasta en 70% o más de los pacientes. Y en un estudio de 95 pacientes se encontró que la mitad de ellos presentaban un dolor que lo atribuían, según ellos, a la enfermedad de Parkinson. O sea, esto es frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se sabe que el ser mujer o más joven, o tener un Parkinson más severo, o sufrir de depresión o ansiedad, que a veces lo tienen hasta el 50 o más por ciento de los pacientes con Parkinson, pueden aumentar la frecuencia del dolor. Sin embargo, hay resultados que no son tan consistentes, no se puede afirmar esto a rajatabla, pero es básicamente la idea que se tiene hasta el momento. Y se asocia, obviamente, con las fluctuaciones motoras. O sea, si el paciente tiene más periodos, como les expliqué, de off durante el día, pudiera tener más chance de tener dolor durante esos off. Y los dejo con este último slide, en el que hablo de cómo se produce el dolor. La producción del dolor no es tan simple. Si ustedes entienden, vamos a suponer que la persona se hace una lesión o agarra algo puntiagudo y se daña el dedo de la mano. Acá tenemos en este diagrama una mano y hay una pequeña jeringa. Y vamos a suponer que yo daño a la mano en esa zona roja. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es que yo percibo el dolor? ¿Cómo se da esto? Una vez que usted genera el daño en el tejido genera sustancias que irritan a los nervios que están bajo la piel. Hasta ahí creo que entendimos. Estos nervios tienen unos sensores, unos receptores que hacen que estas sustancias le señalen al nervio que hay que mandar señales eléctricas al cerebro para decirle a esa persona que hay algo malo ahí y que se genere el dolor. Entonces, esa sensación viaja por el nervio que sale de la mano. Acuérdate, los receptores están en toda la piel, sale de la mano y viaja hasta la médula espinal, o sea, hasta la columna. Y en la columna, esa neurona, que es una sola, esa neurona que va hacia la mano, pero también va hacia la médula espinal, esa neurona es la que lleva la información del dolor. Esa información viaja por la médula espinal y sube, ¿no? Como si fuera un ascensor, va del último piso de abajo, del primer piso, perdón, hasta el piso de arriba, donde está ¿quién? El cerebro. Y ahí está el cerebro que va a recibir esa información y el cerebro lo interpreta como dolor. Y ahí es donde usted siente el ouch, el dolor, etcétera. Pero ese camino no es tan simple. Vamos a suponer que el ascensor va viajando del primer piso al piso 10, donde está el cerebro. En el camino, a la mitad del viaje, el ascensor en el piso 5 y 6, entran gentes al ascensor. Entran, tocan, abren, entra el botón, entran a la persona al ascensor, que van a hacer que ese dolor se sienta más intenso o menos intenso. Y ahí viene lo que le llamamos la modulación del dolor. Y finalmente, cuando llega al último piso, al cerebro, al 10, el dolor también puede integrarse con otras zonas de ese mismo piso, que son las zonas de la ansiedad, las memorias antiguas de cuando yo me expuse al dolor, y todo eso puede hacer que el dolor se sienta más o menos intenso. Por eso que es complejo. Ahora, ¿cómo interviene el Parkinson aquí? O sea, ¿de acá qué tiene que ver el Parkinson? Bueno, en el Parkinson se mueren las neuronas que producen dopamina. Y esas neuronas son unas neuronas que le envían señales a una zona del cerebro, también interno, que está en el medio del cerebro, que le llaman los ganglios basales. Se sabe que los ganglios basales se integran mucho con la respuesta del movimiento, obviamente, por el Parkinson, pero también se integran con la parte emocional, la parte cognitiva, la parte autonómica, etcétera. Y esta es probablemente una de las vías en las cuales el Parkinson interfiere con el dolor, porque tiene que ver con otras áreas que están importantes en el dolor en general. Se sabe que durante el periodo off incrementa la actividad en el cerebro en las áreas que generalmente generan dolor. Por lo tanto, si uno está off, quiere decir sin efecto de pastilla, aumenta la sensación de dolor. Y se sabe que en ciertos procedimientos, por ejemplo, si usted
le hace la estimulación cerebral profunda a los pacientes, ahora que se viene haciendo desde el año 2002, me parece, se aprobó. Esta cirugía del Parkinson, se ha visto que unos pacientes que después de la cirugía refieren que tienen menos dolor que el que tenían antes de la cirugía, sin tomar más pastillas para el dolor, o sea, debido solamente a la estimulación. Y cuando usted le apaga la estimulación, pues se puede apagar, el dolor regresa. O sea, es la estimulación que está aliviando. Entonces, definitivamente el circuito del Parkinson, que aparentemente es un circuito solamente motor, sí tiene que ver influencia en el circuito acá de la izquierda, que es el dolor normal que uno puede experimentar. De hecho, hay muchos químicos que le llamamos neurotransmisores que se intervienen en este dolor y que también están disminuidos en la enfermedad de Parkinson, como la serotonina, la norepinefrina, etcétera, etcétera. Y finalmente, dejarles saber que, como les expliqué al comienzo, se sabe también que el daño neuronal que sufre el cerebro, que es ese depósito de una proteína normal que le llaman alfa-sinucleína, también se puede dar en los nervios debajo de la piel, donde están los receptores. Y eso también puede modular el dolor y generar más dolor en pacientes con Parkinson. Entonces, en conclusión, el dolor se presenta en la enfermedad de Parkinson. Se puede ver en un alto número de pacientes, 80% o incluso más en algunas series. Existen mecanismos por los cuales hay una coexistencia del dolor de Parkinson que yo he tratado de describir. Los tratamientos van a depender de qué tipo de dolor tenga usted, si es un dolor musculoesquelético, distónico, o un dolor neuropático. Hay muchos químicos involucrados y eso nos da la oportunidad a los médicos de poder intervenir para aliviar algo molesto como el dolor en la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias y los quiero dejar ahora con la doctora Natalia González Rojas, que nos va a hablar del tratamiento del dolor en Parkinson.